¿Cuántos de los que estamos aquí estamos limpios por la sangre preciosa de Cristo? Tenemos que estar seguros de que estamos limpios. Ese es el tema que hemos traído. El que está limpio no necesita volverse a lavar. ¿Qué estaremos viendo nosotros en este capítulo 13 del libro de Juan? Lo primero que quiero decir de manera de introducción, que tanto arrancando desde este capítulo 13 hasta el capítulo 17, Juan nos muestra a nuestro Señor Jesucristo de una manera única. Un Dios que muestra ternura, un Dios que muestra preocupación por aquellos que le siguen, un Dios que intercede por sus amigos, pero que sobre todo pone a un lado su grandeza y muestra el mayor ejemplo de humildad en el servicio a los demás, como lo vamos a estar viendo en este capítulo 13. Entonces, a nosotros decir que estos tres capítulos son tres capítulos que están acompañados de ciertos sentimientos, porque aquí vamos a ver ya al Señor preparando a aquellos a los cuales le han acompañado alrededor de 3 años o 3 años y medio. Jesús escogió a estos 12 hombres, los escogió para que le acompañaran en la misión, para que estuvieran con él, para él cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra, un propósito que estaba orquestado por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Dios en sus planes divinos, entendiendo que el hombre había fallado, había errado en el blanco, que había ofendido su santidad con la caída de Adán allí en el huerto del Edén, Dios en el capítulo 3 del libro de Génesis da la apertura de que un día el hombre, a través de la persona de Jesucristo, iba a ser restaurado, iba a volver a retomar esa comunión con Dios, porque había alguien que se iba a levantar y iba a vencer a aquel que había dañado al primer hombre creado por Dios llamado Adán, que le había mostrado una opción de hacer lo malo ante Dios, y lamentablemente, como Dios nos creó con voluntad, con decisiones a tomar, el hombre decidió, en vez de glorificar a Dios, deshonrarle, haciéndole caso al enemigo llamado el diablo. Pero Dios, en su gran misericordia, como bien lo dice la palabra de Dios, no lo dejó así. Y vemos a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue profetizado por los profetas, que iba a vencer al que tenía el dominio sobre la muerte, aquel enemigo de las almas, cuyo nombre es Satanás, y en la cruz del Calvario Jesucristo iba a tirar por el suelo todo el poderío que él tenía, liberándonos a nosotros con su sangre preciosa y rescatándonos para el reino celestial. Y Juan capítulo 13 arranca con lo que hemos venido viendo durante todo este evangelio. Recientemente nuestro pastor concluía el capítulo 12 después del recorrido de Jesús allí en Betania, y veíamos la semana pasada la importancia que hay para cada uno de nosotros prestar atención a la palabra de Dios. El pastor habló de eso, de que nosotros como creyentes tenemos que estar atentos al mensaje de Dios, leer la Biblia. Estamos viviendo una época donde estamos siendo bombardeados por muchas informaciones. Mucha gente dice hablar en nombre de Cristo, pero está hablando cosas que no están basadas en la palabra de Dios y están hablando basado en sus propios argumentos. El único libro que va a enseñarnos a nosotros, que va a hacernos entender nuestra condición de pecadores y que Jesucristo es el único que redime al hombre con Dios, es este libro sagrado llamado Biblia. En estos 66 libros está plasmado el mensaje que Dios quiere que tú y yo vivamos, practiquemos y prediquemos a un mundo que está en crisis, a un mundo que se pierde y que la esperanza para ellos ser rescatado está en Jesucristo. Y nosotros como creyentes tenemos que volver a la palabra de Dios.
porque en ella hay vida. En ella está lo que tú y yo necesitamos para glorificar el nombre de Dios. Los hombres fallamos, los hombres erramos, los hombres mentimos, pero Dios a través de su palabra nunca va a mentirnos, porque Dios es verdad. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Y nosotros, para poder estar claro de esto, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que leer la palabra de Dios. Y Juan continúa diciéndonos, como veíamos la semana pasada, el pastor habló también, no solamente de concentrarnos en la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, habló también de lo que significaba creer, habló también de aquellos que por más que escuchaban la palabra de Dios, seguían con su corazón endurecido, eran incrédulos, la palabra le entraba por un oído y le salía con otro. No muy diferente al tiempo que estamos viviendo, porque aún nosotros como creyentes, por más que Dios nos habla, por más que Dios nos corrige a través de su palabra, nosotros en esta época le decimos a Dios, Dios, está muy bonito lo que tú me dices, pero yo no estoy dispuesto a hacer eso que tú me estás pidiendo. Y eso tiene que llamar nuestra atención, porque si nosotros anhelamos estar delante de la presencia de Dios, si nosotros anhelamos estar con el Maestro, si nosotros decimos que somos sus hijos, que somos sus seguidores, que le amamos, que lo más importante que hay en nuestra vida se llama Dios, nosotros entonces tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Y de la manera que le obedecemos es viviendo vida cambiada, vida transformada, vida que exprese que Jesucristo vive en nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya mi vida pasada quedó a un lado. Ahora la vida que tiene sentido es la transformación que Dios ha generado en mí. Pero tristemente, no todos están limpios. Solamente aquellos que están limpios, que han sido lavados por la sangre preciosa de Cristo, entienden de lo que yo estoy hablando. Entienden de lo que ya el pastor predicó la semana pasada en el capítulo 12, concluyéndolo. Y van a entender lo que Dios va a continuar diciéndonos en este capítulo 13. ¿Qué estaremos viendo? Lo primero que veremos es qué significa cuando Juan arranca este capítulo 13 diciendo en el verso 1, vamos allá, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo primero que intentamos ver en esta mañana, en el tiempo que nos resta, es qué significa que su hora había llegado. Lo segundo es la manera como Él nos ama a cada uno de nosotros, su forma de amarlo, como lo expresa este mismo versículo 1 que acabamos de leer. En tercer lugar, estaremos hablando sobre el lavado de los pies y qué significaba esto. Y por último, si el tiempo nos da, su ejemplo de servicio como maestro y qué enseñanza tiene este ejemplo de servicio dado por Cristo, qué enseñanza tiene para nosotros. Trasladémonos entonces a esta interesante historia, a este relato que Juan quiere presentarnos en este capítulo 13, para que entendamos estas 4 cosas que ya le he mencionado. Nosotros, cuando decimos que los que están limpios no tienen necesidad de volverse a lavar, yo quiero que abramos nuestros oídos y prestemos atención. ¿Qué es lo que yo quiero que quede en el corazón de cada uno de nosotros en la mañana de hoy? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el que está limpio no necesita volverse a lavar? Por más que nosotros hemos tratado de enseñar que el cristiano cuando se convierte es salvado, es lavado por la sangre preciosa de Cristo, que Cristo nos da vida eterna y que la palabra vida eterna significa para siempre, algo que no se acaba. Si hay algo de lo que tú y yo tenemos que estar seguros, amado hermano, que me escuchen esta mañana, es que la salvación que Dios te ha dado es una salvación segura. Nadie te la puede quitar.
En el libro de Juan, capítulo 10, cuando hablábamos de este capítulo, veíamos que el mismo Jesús decía: ustedes están en la mano del Padre y nadie le puede arrebatar de allí, porque mi Padre es mayor que todos. Es más fácil para mí ver lo que pone alguien en las redes sociales. Es más fácil para mí poner un mensaje enlatado sin contenido bíblico que yo sentarme y dedicarme a leer todos los días la palabra de Dios. Un cristiano te puede dar un buen consejo, un cristiano te puede decir muchas palabras bonitas, pero el mensaje que nosotros necesitamos para cambiar, para vivir, para la gloria de Dios, se encuentra en la Biblia, se encuentra en estos 66 libros, pero tú y yo no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para leer y estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 5, que también lo veíamos, que es solamente uno de los versículos que te voy a citar, que nos habla de lo que recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios. Juan 5:24 dice: de cierto te digo, que el que oye mi palabra, ¿y qué tiene, amado hermano? Tiene vida eterna y no vendrá ¿qué? Sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que me está diciendo Juan? Ya lo vimos en el capítulo 5. Tú tienes vida eterna, yo tengo vida eterna, pero ¿cuándo la recibí? Cuando escuché la palabra de Dios, cuando creí el mensaje de Cristo, cuando reconocí que era pecador, que mis pecados me alejaban de Dios, y me di cuenta que a través de su palabra Dios me decía: yo te amo, yo quiero cambiar tu vida, yo te quiero sacar de la condenación a la que te diriges, yo te voy a dar vida eterna. Eso ha hecho Dios contigo y conmigo, y tú y yo tenemos que estar seguros de esa verdad. ¿Qué significa? Que su hora había llegado. Hemos venido estudiando Juan desde el capítulo 1 y ya estamos en el capítulo 13. Hemos hablado de creer, hemos hablado de las señales, hemos mencionado los yo soy que aparecen aquí en el libro de Juan. Todo el que ha estado ahí pendiente, todo el que ha estado ahí analizando y viendo todo esto, se está gozando porque está escribiendo, está diciendo: Señor, cada domingo está anhelando. Yo espero que sea así, que nosotros como creyentes estemos anhelando que llegue el domingo para ver qué Dios me va a decir a través de Juan. ¿Qué puedo aprender esta semana? ¿Qué significa que había llegado su hora? Dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos que su hora había llegado? Para poder entender esto tenemos que trasladarnos a Juan capítulo 2, versículo 4. La primera vez que Jesús trataron de apresarle, trataron de hacer algo contra él, el primer milagro realizado por Jesús se encuentra en el capítulo 2, según lo que narra Juan. ¿Y qué sucedió allí? Jesús convirtió ¿qué? ¿El agua en qué? Oye, esto es uno de los milagros maravillosos que hizo Jesús. Yo admiro cada milagro que Jesucristo hizo, pero Jesucristo convirtió el agua en vino. Eso es mucho que decir. El agua es buena. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta el agua? Pero el vino, Jesucristo convirtió el agua en vino. Para los bebedores, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios capítulo 5, versículo 18. Hay que leerlo también. A mí me gusta el vino, pero la Biblia dice, una cosa es que me guste y otra cosa es que yo me embriague. Porque si me embriago voy a perder el sentido. Es lo que pasa con los borrachones. Pierden el sentido de sí. No actúan con cordura. Y Dios dice que no podemos embriagarnos. No podemos perder la cordura. En vez de yo encontrar deleite en las cosas que satisfacen mi carne, lo espiritual me llena más. Es mejor andar en el Espíritu, porque cuando yo ando en el Espíritu, yo glorifico a mi Padre Celestial. Y cada uno de nosotros, por más buenas que sean las cosas que
atraen a nuestra carne, yo tengo que pensar primero, me atrae a mí, pero estoy glorificando a Dios cuando lo hago. Pierdo la cordura en algunas cosas. Si pierdo la cordura, si pierdo el sentido en lo que estoy haciendo, debo de apartarlo de mí. Porque ninguna cosa puede controlarme a mí y ocupar el lugar en mi vida que debe de ocupar Dios para satisfacerme y llenarme por completo. Y en este milagro, allí es la primera vez que escuchamos la frase en el versículo 4. Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no ha llegado. Aún no ha venido mi hora. Todo lo que estamos conectados con este libro de Juan, recordamos cada una de estos episodios donde Jesús tuvo que decirle a la gente: tranquilo, todavía no es mi tiempo. No es cuando ustedes quieran. Muchos trataron de apresarle, muchos trataron de oponerse en el camino y Jesús se les escabullía. A todos ellos, ¿saben por qué? Porque aún no había llegado su hora. Dice más, el capítulo 7, otro ejemplo de que todavía no había llegado su hora, para que entendamos lo que Juan está diciendo en el capítulo 13, cuando llegó la hora, porque tenemos que entender lo que estamos hablando. Pero el capítulo 7, versículo 6 dice: Jesús le dijo a su familia, a los discípulos que estaban con él, cuando iban a la fiesta: aún no ha llegado mi hora, vuestro tiempo está siempre presto, ustedes están siempre preparados. Eso era cuando iban allí a la celebración, allí en Jerusalén, a la fiesta, en el capítulo 6. Y Jesús tiene que decirle a sus hermanos de carne: ustedes siempre están listos para la chelcha, para entretenerse, pero mi tiempo aún no ha llegado. Porque ellos le decían: aprovecha ahora, aparécete, que la multitud te vea, que la gente reconozca que tú eres el Mesías, que tú eres el que te proclama como el Hijo de Dios. Haz los milagros que tú haces en medio de toda esta multitud, porque aquí hay gente de todas partes que vinieron a celebrar. Y usted sabe cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 6 del capítulo 7. Aún mi tiempo no ha llegado. En el versículo 8, Jesús le dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y el versículo 30 del mismo capítulo 7, entonces dice que procuraban prenderle, procuraban echarle mano, pero él dijo: aún no ha llegado mi hora. Y ahora Juan inicia este capítulo 13 diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Qué significa esto? Que llegó la hora, que se cumplió el tiempo. Si leemos el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que ahí Juan trata de explicarnos inmediatamente a qué se estaba refiriendo Jesús. Era el momento ya. Yo comencé en la introducción diciendo que estos 3 capítulos, desde el 13 hasta el 17, son 3 capítulos que traen hasta un poquito de cierta ternura y cierta tristeza, porque Jesús está en un tiempo íntimo, el día que escogió para cenar con sus discípulos. Jesús entendía que ya todo estaba preparado, que ya todo estaba orquestado por Dios, ya se había llegado la hora para que aquel que iba a ser el instrumento en el cual Satanás iba a entrar en su corazón para vender a Jesús, ya todo estaba listo. Y el Señor lo expresa acá, Juan lo expresa en este capítulo 13, dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Para qué había llegado la hora de Jesús? Si usted lee el versículo 1, dice Juan que para que Jesús pasase de este mundo. Estaba ya todo listo para que Jesús fuera crucificado. Ya el traidor estaba ahí. Ya los enemigos estaban listos. Los enemigos le vienen persiguiendo desde que iniciamos en el capítulo 1, en cada una de las enseñanzas, cuando Juan comenzó a decir que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, refiriéndose a Jesús, que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que hay en este mundo hubiese sido hecho.
Y Juan viene contándonos desde el capítulo 1 hasta este capítulo 13 donde estamos, todo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, los milagros que realizó, cómo resucitó a los muertos, cómo perdonó a pecadores, gente que merecían el castigo, gente que eran rechazados por los demás. Jesús les recibió con brazos tiernos, les recibió con amor, les recibió con ternura y le perdonó todos sus pecados. Y dice la palabra de Dios que ahora Juan, diferente a los versículos que hemos leído, inicia este capítulo 13 diciendo: cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó la hora de que Jesús pagara o cumpliera la misión por la cual el Padre le había enviado a esta tierra. Ya era el tiempo de que Jesús fuera al Padre, volviera a su trono celestial, tuviera que pagar el precio por una multitud de hombres y mujeres que por más que Él le amó, a la hora de aceptarle, ellos decidieron rechazarle y prefirieron mejor a un maldito antes que recibir al Hijo de Dios. Tristemente nuestro mundo sigue mal, porque la gente en vez de aceptar lo bueno, sigue rechazándolo. Sigue rechazando el mensaje que le puede cambiar. Sigue rechazando el amor de Dios. La gente solamente le gustan los milagros que Dios puede hacer en sus vidas. La gente solamente le gusta que Dios le haga prosperar. La gente solamente le gusta que Dios traiga felicidad a su familia. Pero la gente no le gusta que Dios lo enfrente con su pecado. La gente no le gusta que Dios le diga: tú estás mal, tienes que cambiar el rumbo que lleva tu vida. Porque nosotros queremos seguir siendo malos, pero queremos ser aceptados por Dios. Y así no se puede. Juan capítulo 12, versículo 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ya el pastor habló de este capítulo 12. ¿Y de qué manera iba a ser glorificado el Hijo de Dios? Cuando Jesús pagara en la cruz del Calvario, cuando Él muriera por ti, por mí, por toda la humanidad, entregando su vida en la cruz del Calvario por un mundo que estaba alejado de Dios y que Él vino a acercar a Dios. Como dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, y Jesucristo, viendo que así estábamos nosotros con Dios, Él decidió, como dice Filipenses capítulo 2, dejar su trono de gloria y venir a esta tierra de pecadores, hacerse igual que tú y que yo, y cargar el pecado que nos correspondía en una cruz, en una horrenda muerte, para que hoy tú y yo tengamos vida que agraden y glorifiquen su nombre. No era fácil lo que tenía que pasar por ti y por mí, pero Él vino a cumplirlo. Él vino a hacerlo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nos amó. Nos amó, y aún entendiendo que era un momento difícil para Él, Él dice: ha llegado la hora, en Juan capítulo 12, versículo 23. En el versículo 27, palabras de Jesús dice: ahora está turbada mi alma, me siento acongojado, me siento estremecido por dentro. ¿Y qué diré? ¿Me puedo escapar de lo que me toca enfrentar? Voy a tirar la toalla cuando la vida se me ha complicado, cuando la turbación me tiene acorralado. Voy a decir: Dios se ha olvidado de mí, como hacemos los creyentes de este tiempo. Estamos muy contentos mientras Dios nos está dando, mientras Dios me está bendiciendo, mientras no se enferma nadie en mi casa, mientras no me botan del trabajo. Pero cuando me siento turbado, cuando me siento atravesando el dolor, como decía Bienvenida en la canción, que sin dolor no hay ganador, hay que estar dispuesto a sufrir en este camino de fe, pero no estamos dispuestos a esto. Se nos olvida la palabra de Jesús de Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dijo: ustedes en este mundo tienen que sufrir aflicción, pero si ustedes confían en mí, ustedes van a ser vencedores. Porque ustedes no están solos, ustedes están de mi lado. Y dice Él en el versículo 27 del capítulo 12: Padre, sálvame de esta hora. Pero yo no vine para que tú me salves. Dice el mismo verso: para esto ha llegado esta hora. ¿Sabes qué? Jesucristo sabía que aunque era un momento de turbación para Él,
aunque era una hora difícil la que tenía que enfrentar en la cruz del Calvario, él entendía que su venida a esta tierra era para glorificar a su Padre Celestial. En el capítulo 17, versículo 1, las palabras cuando él está orando por sus discípulos, por aquellos que iban a creer en él, por la palabra de aquellos que él había escogido y que iba a dejar en la tierra, él dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, al Padre Celestial, dijo, Padre, la hora ha llegado, ya yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me enviaste a hacer. Yo estoy a tu merced. Que hagan conmigo los hombres lo que quieran hacer. Que se levante el enemigo, porque tú eres glorificado a través de esto. Dice, esta cosa habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Sabes qué? Morir en la cruz del Calvario era darle la gloria a Dios. No fue que a él lo mataron. Dice la palabra de Dios que él decidió entregarse. Y decidió hacerlo por amor. Decidió hacerlo porque él quería que tú y yo estuviéramos agarrados de Dios. Estuviéramos cerca de aquel que nos trajo a este mundo para que viviéramos sin pecado. Pero lamentablemente el pecado ha cegado nuestro entendimiento y nos hemos alejado de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado del mundo. Si tú lo tienes, tú eres limpio. Tú eres salvo, tú tienes vida eterna y tienes que estar seguro de lo que tienes y de lo que has recibido a Él. Ya si era la hora, ya si era el momento, ya era el tiempo de completar su misión, era el tiempo de que Él tuviera que morir, pero no se iba a quedar muerto, Él iba a resucitar, era inevitable su muerte y su resurrección. Ya era la hora de dejar esta tierra y volver al trono celestial, al trono de su Padre amado. Y por eso Juan dice que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió la hora, cuando había llegado la hora, ¿de qué? De que Jesús cumpliera la misión que el Padre le había encomendado. Después de la fiesta de la Pascua, dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, versículo 1, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Cómo es su manera de amarnos? No solamente él entendía que había llegado su hora, también en este versículo 1 él expresa la manera como él amó a aquellos que eran sus seguidores. Cómo te ama a ti, a mí, que somos sus seguidores de este tiempo, que somos su iglesia. Dice el versículo 1, su tiempo en esta tierra expresó para todos aquellos que le seguían un amor único, sincero, que nadie en este mundo se lo puede dar a los humanos, solamente la persona de Cristo. Él mismo dijo en Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo es su manera de amarnos? El capítulo 13, versículo 1 en su parte final dice, y a los que había amado, a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué quiero dejarte dicho con esto, amado hermano y amigo que estás aquí en esta mañana? Cuando Dios ama, no ama por medida, porque Dios todo lo hace en grande. Dios te ama a ti y a mí de una manera única. Dios te ama con un amor que no puede ser igualado por ningún humano, porque Dios es amor. Y dice la palabra de Dios que a los suyos los amó, a los que Él escogió para ser sus seguidores, los amó, pero no lo amó de cualquier manera, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Esto significa que, hermano, ¿de qué manera es su amor? Esto se llama amor sin límite. Así es su amor, un amor que no tiene limitación, un amor que no le importa los errores que Arturo comete todos los días, un amor que sobrepasa el entendimiento tuyo y mío, como dice el apóstol Pablo. No es como los hombres piensan, el amor de Dios está más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Es un amor sin límite. Juan no tenía una manera cómo expresarlo para que el mundo entero lo conociera. Y en el versículo 16, Juan lo expresa de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que entregó a su Hijo unigénito,
para que hoy lo que creemos en ese amor, para lo que creemos en el nombre de Jesucristo, tengamos vida eterna y no nos perdamos. ¿Qué significa esto? Estamos limpios, estamos seguros, tenemos salvación y esa salvación no se pierde porque me la dio Dios. Eso es amor sin límite, un amor que no tiene igual. Así es el amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:8 dice que ese amor sin límite, su manera de amarnos, es un amor tan grande que dice que Él mostró su amor para con nosotros, que viendo que no servíamos para nada. Hermano, que no se nos olvide eso. Cuando Cristo nos amó, tú y yo no servíamos para nada. Dios no tiene comunión con el pecado. Éramos malos. Dice Efesios capítulo 2 que estábamos muertos. Tú y yo que no creemos la gran cosa ahora, que no creemos que somos lo más importante, dice la palabra de Dios, estábamos muertos. Y tú sabes qué, estábamos separados de Dios. Y Romanos 5:8 dice que Él mostró su amor, que siendo nosotros malos, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nos amó. Así es su amor, un amor que no tiene igual. Y pasamos al siguiente punto, el lavado de los pies y su significado. Y leamos los versículos que están aquí, desde el versículo 2 en adelante. Y yo le digo cuando paremos, vamos a la Biblia, muévete allí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios, dice Juan, se levantó de la cena. Y vamos a prestar atención a todo lo que Juan comienza a relatarnos desde aquí. Mira, dice que se levantó de la cena porque Él estaba reunido con sus discípulos. Había escogido esa última cena, esa última noche. Él estaba despidiéndose y toma 3 capítulos para darle enseñanza a aquellos, porque Él sabía lo que ellos iban a tener que enfrentar. Él sabía lo que sus seguidores iban a tener que pasar en este mundo. Él sabía que vendrían tiempos difíciles, que ellos iban a ser perseguidos. Y Jesucristo le estaba preparando. Por eso cuando leemos Juan 14, nos damos cuenta que Él dice, no se turben, no se vuelvan locos, mis hijitos. Ustedes le creen a Dios, crean lo que yo le estoy diciendo, porque yo y el Padre uno somos. Y dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano, porque Él es la imagen de Dios. Él es el primogénito de toda la creación. Todo le pertenece a Él, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. Todo subsiste por Él, todo le pertenece a Él. Tú y yo le pertenecemos a Él. Y dice que Dios le entregó todas las cosas y que había salido de Dios. Y como salió de Dios, ¿para dónde iba? Para donde Dios iba. Se levantó de la cena y mira lo que hace. Oye, cristiano orgulloso, cristiano que te cree que no puede pisar la tierra, mira lo que hizo el maestro, el más grande de todos los tiempos, el único en su clase, sui generis, no hay nadie como Él, el perfecto en todo, el único santo, el 3 veces santo, el perfecto, el sin igual, mira lo que hizo. Y tomando una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo. Mejor piensa en una poncherita, como dominicanos que somos. Cogió agua en una ponchera y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué más hizo? Y comenzó a enjugarlo con una toalla que tenía ceñida en su hombro. Y mira que la reacción de Pedro cuando ve esto, anonadado, sorprendido Pedro, como el maestro, como aquel que se llama el Mesías, como aquel que es el grande de los grandes, el único grande, el único sin igual. Mira la reacción de Pedro. Entonces vino Pedro y Pedro le dijo, Señor, te estás volviendo loco. ¿Tú piensas lavarme los pies a mí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo te hago, Pedro, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Y Pedro le dijo, bueno, aunque yo no lo entienda, Señor, algo te voy a dejar claro. A mí tú no me vas a lavar los pies. Y miren lo que le dice Jesús. Le respondió Jesús, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo, Simón Pedro. Jamás.
Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro. Pedro estaba tan errado en lo que Jesús le está diciendo como nos mantenemos errados tú y yo. Jesús le dice: Pedro, si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no puedes formar parte de mi equipo. Tú no puedes entrar al reino de los cielos. Tú no puedes estar donde yo estoy. Y mira que Pedro dice: bueno, si esa es la condición, Señor, no solamente lávame los pies y la mano, sino hasta la cabeza, más báñame entero, Señor. Zambúlleme entero. Jesús le dijo: Pedro, todavía tú no me estás entendiendo. Y aquí venimos a nuestro tema. El que está limpio, hermano, no tiene que volverse a lavar. Si ya Jesucristo te salvó, si ya Jesucristo te sacó de lo vil, del pecado donde te encontraba, ajeno de la voluntad de Dios, muerto en tus delitos y pecados, y Él te dijo: te voy a salvar por pura gracia, no porque te lo mereces. Yo soy el que decidí salvarte. Yo fui que te atraje a mí. Yo soy el que te voy a dar vida eterna. Hermano, ya tú no necesitas nada más. Jesús le dijo: Pedro, el que está lavado no tiene necesidad sino nada más de lavarse los pies. Hazme caso, atiende lo que yo te estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo con ustedes. Pues todo está limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y cuando él usa esta parte aquí, aunque no todos, se refería a Judas Iscariotes, el que más adelante le iba a entregar, porque en estos 3 capítulos vemos la triste historia de uno de confianza que estuvo con él como los 12, como parte de los 12. Era un traidor, era un engañador, pero no nos toca hablar de eso ahora. Eso viene después. Y dice el Señor: no todos ustedes están limpios. Porque él sabía quién le iba a entregar. Y por eso dijo: no todos están limpios. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente, volvió a la mesa y se sentó y le hace la siguiente pregunta: ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer con cada uno de ustedes? Se lo pregunta todo a nivel general, porque Pedro no lo entendió. Pedro se opuso, y hay que entender a Pedro por qué lo hizo. Porque era algo cuesta arriba, era algo fuera de lo normal. Que aquel que era el Señor, que era el Maestro, se doblegara delante de sus servidores o delante de lo que eran sus discípulos y tomar la posición que Jesús acaba de tomar aquí. Para que ustedes entiendan un poquito, en la tierra de Palestina, el lavamiento de los pies era necesario que la gente lo utilizara o lo aplicara en su cultura. Las calles eran muy polvorientas. Las personas usaban sandalias. Fíjense, para que ustedes entiendan el contexto. Sandalias sin calcetines. No usaban media. Era una señal de honor para el anfitrión de la casa cuando llegaba un extranjero, recibirle y tomar una vasija y poner a uno de sus servidores para que ese servidor le lavase los pies a ese invitado o a ese extranjero que acababa de llegar. Esto es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Que siendo Él el Maestro, que siendo Él el Señor de ellos, el que merecía la honra por parte de sus seguidores, Él asume el papel de siervo, de servidor. Por eso lo que Jesús está haciendo aquí es la mayor enseñanza, el mayor ejemplo de humildad mostrado en la tierra por uno que era el más grande de todos los tiempos, llamado Jesús. Para que usted pueda entender todo esto, usted puede conseguir información en el libro del conocimiento bíblico, un comentario expositivo de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Y para que vean lo que le estoy hablando y el contenido bíblico de todo esto, en primer libro de Samuel, en el capítulo 25, los versículos 40 al 41, dice la palabra de Dios que cuando los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte, para que tú seas su mujer.
Eso lo vemos allí en el libro de Samuel, capítulo 25, versículos 40 y 41. Hablando de Abigail, las Abigail son muy buenas. Yo tengo una Abigail, por eso David se enamoró de esta Abigail, porque las Abigail son buenas. Y la mía es media refunfuñona, pero es buena. Y dice la palabra de Dios, hablando de eso, que David envió a Carmel, a sus siervos, a sus seguidores, y le dijo, vayan a Carmel, a esa ciudad. Y allí hay una muchacha que se llama Abigail. Y díganle a ella que yo la quiero a ella como mujer. ¿Por qué las Abigail son buenas? Si mi Abigail es como esta, es una servidora. Porque David se enamoró de ella. Usted tiene que ir al libro de Juez, de Samuel, leer el capítulo 24 para que usted entienda. Abigail tenía un marido que era un burro con ropa, una bestia. Y David un día solicitó de este hombre, y cuando llegaron los siervos de David, este hombre lo trató con aspereza, lo maltrató. Y cuando David supo lo que este esposo de Abigail había hecho, David lo mandó a matar. Dijo, vayan y acaben con él. Cuando Abigail se dio cuenta de lo que el rey iba a hacer con su esposo, ella recibió la embajada antes y le dijo, no, perdónalo, ese es un animal, ese tipo no sabe lo que estaba haciendo, él se equivocó, por ahí se fue y le salvó la campana a este hombre. La historia demuestra que después este hombre, este burro, Dios se lo lambió. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaron los servidores de David donde Abigail, ¿qué ustedes creen que dijo? Ay, no, díganle a David que no es así. ¿Y quién le dijo a él que yo estoy enamorada de él? A mí me importa que él sea rey. ¿Ustedes saben qué fue lo que hizo esta Abigail? Cuando llegaron los servidores, vea el versículo 40 y 41, dice, ella se levantó, se inclinó en su rostro, para que ustedes vean que esto era costumbre en aquellos tiempos, diciendo, díganle a David, he aquí tu sierva. ¿Qué será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor? ¿Y ustedes saben qué hizo esta Abigail? A todo lo que David envió, ella cogió su poncherita, su lebrillo, y le lavó los pies a cada uno de los servidores de David. ¿Por qué? Porque era costumbre en aquellos tiempos. Lucas capítulo 7, versículo 44, Jesucristo es invitado a una casa a comer. Y en esa casa era casa de un hombre rico, de un hombre adinerado, de un hombre que estaba en una buena posición. En medio de ese episodio llega una mujer que era considerada una mujer de la vida alegre, que no fue invitada con Jesús y sus discípulos, y llega a la casa de Simón. Eso usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 7, los versículos 44 al 47. Y cuando esta mujer llega a esta fiesta sin invitación, lo primero que hizo fue que se dirigió donde estaba Jesús. Agarró y se arrodilló delante de él. Cogió un perfume, lo tiró en los pies de Jesús y con su cabello, lo que Jesús acabó de hacer con sus discípulos, con una toalla en el hombro y con agua, esta mujer lo hizo con perfume y comenzó a enjugar con sus lágrimas los pies de Jesús, a lavarlo, postrada delante de él, llorando, mostrándose arrepentida. Una mujer que era rechazada por todo y rechazada también por el anfitrión de la casa de amado Simón, que provocó en él una reacción inmediata y comenzó a decir, si él supiera quién es esa mujer que le está lavando los pies, no dejara que ni se le pegara. Así hay muchos evangélicos en este tiempo, que Jesucristo nos sacó de la pudredumbre del pecado y hoy nos creemos que hay gente que no se nos puede poner al lado, porque creemos que somos la cuarta persona de la Trinidad, cuando nada más hay tres. Nos creemos más santos que Dios. Ese hermano no puede compartir conmigo. Ese hermano, ¿y quién es él? Si Jesucristo supiera quién es él, no lo hubiera salvado. Si el Señor conociera quién era Arturo, ¿y cómo puede tener yo misericordia de alguien así? Porque Él es Dios. Porque Él me ama hasta el final. Porque su amor no tiene límite. Y Él me lo demostró en la cruz del Calvario. Y este Simón comenzó a criticar, y Jesús, que no se queda dado,
le dice: Simón, ven acá, tú me invitaste a tu casa y tú eres el anfitrión, y la costumbre dice que lo que tú debiste haber hecho era poner a tus servidores que me lavaran los pies y a mis discípulos también, pero tú no lo hiciste. Pero esta mujer que sin invitación, sin nadie mandarla, vino y se postró, demostró su amor hacia mí. Y ahora, ¿quién eres tú para estar criticándola? ¿Quién eres tú, hermano, para estar criticando a un hermano que se entrega al 100% a la obra de Dios? Que tú comienzas a decir: pues ese cree que la iglesia es de él. Él quiere hacerlo todo, ponte a hacerlo tú también y deja de estar criticando. Vuélvete servidor como él. Dile a los pastores: ocúpenme, yo estoy disponible. No, mejor prefiero criticar, prefiero acabar, prefiero hacer lo que hizo Simón. Jesucristo le dice: mira, ¿tú sabes por qué esa mujer está haciendo eso? Porque ella tiene mucho pecado y ella entiende que yo le puedo perdonar y yo la voy a perdonar. Y concluyendo esta historia, Jesús le dice: a quien mucho se le perdona, mucho agradece. Pero tú y yo nos hemos olvidado de dónde Dios nos sacó, de los pecadores, de lo malo que éramos. Y ahora, como estamos santos, como estamos limpios, como hemos sido perdonados, ahora creemos que no podemos perdonar al otro que nos ofende. Ahora creemos que no podemos darle un chance más, llevar la milla extra con mi hermano, que es igual que yo, que es imperfecto como yo. Y quiero tomarme la posición de Dios de juzgar a los demás, cuando yo no estoy llamado para eso. Jesucristo reprendió a Simón, como nos reprende a nosotros en este tiempo, cuando nos creemos mejores que los demás. Timoteo, capítulo 5, versículo 10, entre las cualidades cristianas que tenía la iglesia primitiva, que siguió practicando esto, estaba no solamente socorrer a los afligidos, sino que estaba también practicar buenas obras y también lavar los pies de los hermanos. Porque esto se llama el mayor ejemplo que hizo el maestro y tiene una enseñanza para nosotros. Porque Jesucristo vio que Pedro no entendió lo que él acababa de hacer. Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes ahora. ¿Tú sabes lo que se está diciéndole Jesús a Pedro? Pedro, tú vas a entender esto cuando tú veas que yo sea crucificado. Cuando tú me niegues 3 veces, tú vas a entender qué fue lo que yo quise hacer con este ejemplo de servicio y de entrega. De que en el reino de los cielos, el que quiere ser grande tiene que ser el más pequeño de entre vosotros. Tú te estás oponiendo a que yo te lave los pies porque tú entiendes que yo soy el maestro, que el amo no puede humillarse de esa manera. Yo quiero enseñarte y decirte a ti que a mí no me importa humillarme por la gente que yo amo, por la gente que yo quiero, porque mi amor hacia ellos no tiene límite. Y por eso lo que Jesús dice en los versículos que continúan nos hacen entender qué fue lo que él hizo, lo que significó y por qué esto fue el mayor ejemplo de humildad dado por el Señor y una enseñanza del maestro para nosotros. Porque Jesucristo le dice a ellos, le dice a Pedro y a los demás: ustedes me llaman maestro. Vuelve al capítulo 13 y ustedes dicen bien, yo estoy claro. Porque yo le lavé los pies, eso no me quitó a mí el ser su maestro. Eso no me quitó a mí el ser su Señor. Es lo que Jesucristo le está diciendo a ellos aquí. Ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy. Pues si yo soy su Señor y maestro, y he lavado vuestros pies, ustedes tienen que aprender a hacerlo los unos a los otros. Porque yo le he dado el ejemplo. Yo le he demostrado a ustedes que no importa la grandeza, que no me importa el lugar donde yo crea que estoy colocado. A la hora de yo servir al hermano, tengo que ponerme como inferior a él. Romanos capítulo 12, si no lo has leído, cuando Dios da los dones a la iglesia a través del Espíritu Santo, lo primero que le dice a aquellos que iban a ser dotados de cada capacidad cristiana para servir en el ministerio es: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Piensa con cordura de ti, no te creas más grande que los demás, porque el tiempo te va a enseñar que no eres nada y te van a humillar cuando te creas el más grande. Y Jesucristo le dice: así como yo le he dado ejemplo a ustedes, aprendan a hacer también, aprendan de mí, que siendo el maestro y Señor, le he lavado los pies.
Me he tomado la posición de siervo. Me he puesto como el más pequeño delante de ustedes. Vosotros también deben de hacer esto. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor. Jesucristo estaba claro y se lo está enseñando a ellos. Ustedes están claros que el siervo nunca será mayor que su Señor. Pero eso no significa que en el pueblo de Dios haya un grande y haya un pequeño. En la palabra de Jesús, mira lo que él dice. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, Jesús sabía lo que le estaba hablando a ellos. Mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo se levantó contra mí el calcañar. Desde ahora os digo que antes de que suceda y cuando suceda, ustedes van a creer que yo soy Dios. Ustedes van a entender lo que yo le estoy haciendo. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesucristo lo que está diciendo es, cuando nosotros nos despojamos de la grandeza que creemos que tenemos y nos convertimos en humildes, en sencillos como los demás, nos igualamos los unos a los otros, no nos creemos que nadie es más importante que el otro. Nosotros estamos recibiendo a todos como si recibimos al Señor. Es triste ver, iglesia, cómo nos manejamos los hijos de Dios de esta época, con tanto ejemplo de humildad dado por Cristo, para que nosotros seamos mejores cristianos. Pero no queremos aprender estos ejemplos. Ya nadie quiere ser siervo. Queremos ser amos y señores. En vez de servir, queremos que nos sirvan. Necesitamos aprender del Señor. Leonardo tenía un amigo que decía, tú quieres conocer a una persona, dale un cargo. No somos humildes. No somos sencillos como el Señor. No estamos dispuestos a servir. Siempre tengo que repetir aquí una y otra vez. Esta iglesia, los pastores, somos iguales que ustedes. Cometemos errores. Somos personas imperfectas. Pecamos como ustedes. No necesitamos una tribuna aquí para que ustedes nos vean superiores a ustedes. Somos cristianos. Somos hijos de Dios igual que ustedes. Trátennos de igual a igual. Respeten en lo que manda la palabra de Dios. Porque no podemos quitar el lugar que Dios nos ha colocado. Pero eso no quiere decir que nosotros somos más grandes que ustedes. La palabra le manda a obedecer a los pastores, pero los pastores no estamos para enseñorearnos de ustedes, no estamos para que ustedes vayan a rendirnos pleitesía. Somos simples siervos, somos instrumentos en las manos de Dios y gloria porque Él quiere usarnos. Pero qué triste cuando nosotros llegamos a ocupar un cargo, cuando estamos en una posición en la iglesia, creemos que la iglesia es de nosotros, la iglesia es del Señor. Jesucristo fue humilde en todo su ejemplo de vida. A veces actuamos como la madre de los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, que un día, dice Mateo 20:21, que estando Jesús enseñando, llegó la madre de Jacobo, los hijos del trueno de Juan, y le dice, Señor, como mis hijos se han portado bien contigo y han sido tus seguidores desde que tú comenzaste este ministerio, yo quiero que cuando tú estés en tu reino, cuando tú estés allá en la patria celestial, tú me pongas a Jacobo a tu derecha y a Juan a tu izquierda. Ellos son los que mejor se han portado. Así somos nosotros. Creemos que siempre debemos de merecer el mejor lugar en la iglesia. A mí no me toman en cuenta. No. Quien tiene que tomarte en cuenta, te tomó en cuenta desde el día que te salvó. Y su nombre es Jesucristo. Caminaban por Capernaum, dice la palabra de Dios. Y Jesucristo lo encontró discutiendo. Y cuando ellos vieron que Jesús estaba ahí, se callaron. Y el tema que disputaban entre sí era quién sería mayor en el reino de los cielos. Hermano, el apóstol Pablo, hablándonos de la humildad de Cristo, dice que nadie podrá igualar su humildad. Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. No solamente fue capaz de lavar los pies a quienes le seguían, sino que dice la palabra de Dios allí en Filipenses, que se despojó, siendo Dios, dejó su trono de gloria para venir a tierra de pecadores, a gente mala, a gente que merecíamos el infierno. Y tú sabes qué hizo, se entregó y dejando su posición de grandeza, vino a tierra y se hizo igual que tú y que yo. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo aprendamos que la gente lo que quiere ver de nosotros es la humildad que Cristo transmitió. Es el rostro de Dios, no un rostro de grandeza, es un rostro de servicio, es un rostro de entrega. Y que le glorifiquemos a Dios
en todo lo que hacemos. Inclinen su rostro y el pastor con nosotros.